en esta gráfica, pero eso es más anecdótico, es que en esta economía que hace 8 años que no crece, se ha dado un fenómeno muy singular, probablemente porque estamos con la economía estancada, sin crecimiento, que es que los años impares la economía ha crecido y los años impares ha crecido. ¿Por qué eso? Los impares creciendo y los pares cayendo. Perdón, me corrijo. Los impares creciendo y los pares cayendo. Porque los años impares en Argentina hay elecciones, ya sea presidenciales o legislativas. Año 2011, año de elecciones legislativas. Año 2012, año sin elecciones. Año 2013, elecciones. Año 2014, sin elecciones. 2015, 16, etc. Como verán, se ha cumplido este hecho que en los años impares la economía ha crecido y los pares ha caído. Eso es simplemente una curiosidad, pero bueno, es cierto que ha ocurrido. En los años donde hay elecciones, los gobiernos han hecho alguna política fiscal y monetaria más expansiva que en los años pares, donde se ha corregido un poco el desequilibrio generado en el año de elección. Pero esto de ninguna manera tiene causalidad, regularidad, no tiene absolutamente nada, simplemente es una curiosidad estadística. Pero lo importante de esta transparencia es que Argentina lamentablemente lleva 8 años con la economía en el mismo lugar, lo cual significa una caída del PBI real per cápita de alrededor del 6%, lo cual está generando una tensión social no menor subyacente para ser explotado por alguien en este peligro electoral que está a punto de avecinarse. Acá lo que les muestro en algún lugar es que la economía, si bien está estancada, ha tenido un periodo de caída y de recuperación para volver a caer. Este periodo es el periodo desde finales de 2016 hasta principios de 2018, donde el gobierno de Macri tuvo un veranito que le permitió ganar las elecciones del año 2017 con comodidad, pero al mismo tiempo ese periodo es un periodo en el cual también se estuvo incubando la crisis que estalló durante el año pasado. La primera transparencia hablaba de datos anuales, la segunda de datos trimestrales, esta habla con la lupa más chiquitita de datos mensuales. Como verán ustedes, la economía estuvo creciendo con tasas de alrededor del 5 o 6% mensual entre fines de 2016 y principios de 2018, pero desde abril del 2018 la economía empezó a caer. La recesión comenzó hace un año. Todavía estamos en territorio negativo. Hace un ratito, por eso no se lo pude actualizar, esto llega hasta diciembre de 2018, salieron los datos del INDEC. El último dato que está acá es diciembre de 2018, con una economía que cayó contra diciembre de 2017, 7,4%. Los datos que acaba de publicar el INDEC muestran una caída sensiblemente menor a la caída que la economía tuvo en diciembre de 2017, una caída del 5,7%, lo cual podría llegar a alentar que transitoriamente o no la economía podría haber dejado de caer, porque luego de este dato positivo de diciembre, donde la economía creció 0,7, en enero la economía, según el INDEC, ha vuelto a crecer. En este INDEC, afortunadamente, se puede creer porque está conducido por una persona proba y buena persona, además, que Jorge Todesca. Así que, atención con este dato, porque estaríamos frente a 2 meses consecutivos donde la economía, comparada contra el mes anterior, ha comenzado a crecer. La pregunta es, ¿estaremos frente al piso de la recesión o la pausa en la caída que venía teniendo la economía? Insisto, recuerden que luego de caídas en noviembre y diciembre de más del 7%, la economía en enero cayó sensiblemente menos, 5,7%, mostrando el segundo mes consecutivo de recuperación. Yo no digo que ya estemos dejando atrás la recesión, lo que digo es por lo menos 2 meses consecutivos que en la variación mensual la economía está creciendo, es como para decir, bueno, cuidado que a lo mejor al menos la caída se ha tomado alguna pausa. Hacia adelante yo le diría, bueno, después le voy a mostrar un cuadro que tiene los pronósticos, pero tengan presente que la economía sigue en territorio negativo en la comparación interanual, pero hay 2 meses consecutivos que en la comparación mensual la economía ya muestra datos positivos. Igualmente ahora los vamos a ver con más cuidado. Segundo tema que le quiero plantear, la inflación. Bueno, acá está la comparación interanual de la inflación. Lo que es interesante de este gráfico que tiene los datos de inflación de la última década es que si uno saca un promedio de los datos de inflación que están acá, excluyendo este piso y aquellos 2 picos después de grandes devaluaciones, la inflación ha estado en un promedio del 30% anual.
O sea, esta inflación tan alta que estamos teniendo no es un problema de Macri solamente, de Cristina solamente, sino que ya viene de larga data. Y de hecho, si uno toma los datos de Argentina de los últimos 80 años y con eso construye un ranking con respecto al resto de los países del mundo, o sea, armamos una tabla de posiciones de la inflación mundial, Argentina en los últimos 80 años no ha bajado del puesto número 2, número 3 en el ranking mundial de inflación. Entonces le diría, la inflación promedio de la última década en 10%, con picos de 40-50% en los años de devaluaciones o de ajuste de tarifa muy fuerte. Después vamos a ver mi pronóstico de inflación, así que por ahora voy pasando a la transparencia. Con respecto a la inflación mensual, este es el dato mensual, el anterior era el dato interanual. Fíjense en el dato mensual. ¿Qué muestra esto? Que durante el gobierno de Macri la inflación tuvo algún respiro muy transitorio ahí a finales de 2016, pero desde ahí la inflación se ha mantenido con algún